El tema de hoy está enfocado hacia el nacimiento del sistema fiscal, su orientación, su espíritu, pero sobre todo cómo ha ido evolucionando desde el constituyente del 17 a la fecha. Óscar Barajas, dile al auditorio, esos constituyentes del 17, ¿en qué artículos metieron la obligatoriedad de pagar impuestos o de contribuir al sostenimiento del aparato público? Sí, bueno, en esa primera constitución, que inclusive hasta la fecha ha sido uno de los pocos artículos que ha permanecido básicamente intacto, es decir, conforme a la propia inspiración inicial, estableció en su artículo 31, dentro del capítulo de las obligaciones de los mexicanos. Hay diferentes obligaciones que tenemos como mexicanos. Pero en ese artículo 31, curiosamente, una de las obligaciones, como puede ser, por ejemplo, el brindar educación a tus pupilos, alistarte al servicio militar, o sea, obligaciones de suyo de una gran importancia, es decir, valores sociales que el constituyente protegió, generalmente en favor de algún sector, estableció en su fracción cuarta la obligación de contribuir a los gastos públicos de la federación, de los estados, de los municipios donde se resida, de la manera proporcional y equitativa que lo establezcan las leyes. Entonces, el sistema tributario o la obligación de contribuir, en primer lugar, se estableció como una obligación tan importante que está a la par de las principales obligaciones que el constituyente pensó para todos los que somos mexicanos. De tal forma que la inspiración inicial sustentaba como un valor primordial de protección del Estado el que hubiera esa obligación de contribuir. Por lo tanto, el sistema, por un lado, insisto, se estableció como una obligación, pero al mismo tiempo con ciertos límites a la imposición. Es decir, correlativa o implícitamente a la obligación que tengo yo de contribuir, se establecieron constitucionalmente límites a la forma de imposición de las contribuciones. De tal forma que en principio nos dijo, tú al ser parte, al tener una residencia, debes de contribuir a los 3 niveles. Federación, Estado y municipios. Y para ello la propia Constitución, hecho que aún hasta el momento se sostiene, estableció como sistema fiscal, que es la federación, tipos de impuestos que se pagan a nivel federal, otras contribuciones que se pagan a nivel estatal y otras contribuciones que se pagan a nivel municipal, para evitar que ese individuo de pagar impuestos o de pagar contribuciones se quedara en la ruina. Entonces establecieron un sistema así coparticipativo a los diferentes niveles. Yo soy mexicano, pero también formo parte de un estado y también vivo en un municipio. Entonces, a esos 3 niveles se debe de contribuir. Ahora, lo importante, o bueno, también como importante, es que el constituyente previó que podían cometerse arbitrariedades al imponerlo como una obligación. Y por eso habló de 4 principios fundamentales que hasta la fecha, repito, son conocidos en la doctrina, inclusive por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué son? Gasto público, destino al gasto público, que las contribuciones sean proporcionales a tu capacidad, que las contribuciones sean equitativas, es decir, que haya tratamiento igual a quienes estamos en una misma circunstancia, y que siempre la contribución esté prevista en una ley, para que no quede, como lo señaló usted al inicio de su presentación, no queden al capricho, digo, ¿verdad?, sino que sean precisamente contribuciones establecidas por el propio legislador. Ahora bien, esa es la teoría, Óscar, pero ahora dile al auditorio qué aparato, qué estructura creó el constituyente para hacer efectivo el cobro de impuestos. Sí, bueno, en sus inicios siempre ha existido el fisco federal, las autoridades fiscales. No ha variado desde sus inicios, pero bueno, el Poder Ejecutivo, como parte de sus facultades, dentro de la propia Constitución, estableció que el Poder Ejecutivo era el encargado de vigilar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y bueno, de manera después o posteriormente reglada en leyes tributarias, se creó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recientemente, y ahora que tenemos al Servicio de Administración Tributaria, pues antes conocidas con otros nombres, pero al final de cuentas quien vela por el cumplimiento efectivo
como parte de ese sistema toral para que esto se lleve a su cumplimiento, pues se instituyó una autoridad que forma parte del Ejecutivo, forma parte en su momento de una secretaría y ahora como un organismo desconcentrado que se encarga de vigilar el cumplimiento. Y para hacerlo efectivo, lo que platicamos hace un momento, pues la autoridad tiene muchas herramientas que a lo largo del tiempo han ido evolucionando, más que por la Constitución, por las leyes especiales. Por ejemplo, hace algunos años, usted quizá lo recordará mejor que yo, pues las autoridades fiscales podían ir a tu domicilio, tenían la facultad de visitarte, de iniciarte una revisión de tu contabilidad, de tus papeles, las famosas también revisiones que en aquel tiempo se conocían como revisiones de gabinete, donde tú llevabas la contabilidad, o por ejemplo los auditores. Mi padre, por ejemplo, fue un auditor en su momento, me platicaba que él revisaba impuestos cedulares, ¿no? Entonces llegaba a los restaurantes, llegaba a lugares y aquí estamos los del fisco y venimos a revisar. En esos tiempos había una situación más de confiabilidad, que es un tema que se ha perdido. El mexicano, tal vez, el contribuyente tenía más sentido de responsabilidad, quizá usted me lo pueda confirmar. Pero, por ejemplo, ahora en esta evolución hemos llegado al extremo de que inclusive ya la autoridad puede practicarte revisiones de carácter electrónico. Puede publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su propia página de internet si hay un contribuyente que él cree que ha estado realizando operaciones simuladas, por ejemplo, bajo una presunción, ni siquiera bajo una certeza. Entonces son facultades que se le han dado al fisco federal porque ya no confía en el contribuyente. El fisco ha pensado que ese gobernado que antes daba de su patrimonio, ahora es tramposo. Busca defraudar. La pregunta sería hacerle al fisco, ¿por qué crees que te quiere defraudar? Es decir, ¿por qué crees que ya no tiene esa confianza? ¿Por qué crees tú que es una persona tramposa? Porque ahora parece que se ha arrinconado. Cada día hay más facultades para la autoridad que están precisamente llegando a subyugar, como en aquellos viejos tiempos, al contribuyente. Pero hay una cuestión. Hubo un tiempo en la que el fisco le pedía al contribuyente que para determinadas gestiones, en determinados casos, timbrara un papel, timbrara un recibo. ¿Qué es eso? Bueno, recientemente es una de las nuevas reformas también que ahora se han dado con toda esta evolución electrónica. Es decir, llegamos a un momento en el cual los comprobantes fiscales hace muchos años era pues, un simple recibo. Vuelvo al tema de la situación social y quizá de la corresponsabilidad, ¿no? Con el paso de los años, esto ha evolucionado. Llegamos a las facturas donde ya el fisco empieza a ver que quizá los recibos que presentaba el contribuyente no eran ciertos, no eran reales, eran tal vez hasta apócrifos. Entonces, ¿qué hizo el fisco federal en aquel tiempo? Facilitó a las imprentas a que hubiera un impresor autorizado. Entonces, si tú querías entregar un comprobante fiscal, no para todas las actividades, tenía que tener un sello de autorización por parte del impresor. Con el surgimiento del Internet, con el surgimiento de las nuevas tecnologías informativas y de informática, pues ahora el fisco en tiempo real, y precisamente ante el tema de los que falsificaban los comprobantes apócrifos, dio un paso interesante. Ahora ya no es necesario que vayas a una imprenta. Ahora cada comprobante que tú emitas debe estar autorizado previamente por mí, pero al mismo tiempo cuando tú lo emitas, yo debo de autorizarlo. Como en aquel tiempo cuando timbrábamos aquellos cartas postales que se enviaban por correo, se ponía un timbre. Bueno, ahora cada comprobante tiene un timbre especial, un folio especial que solo el fisco puede autorizar y que, bueno, en tiempo real está conociendo qué facturas emites y qué facturas te emiten, ¿no? Creo yo que esta práctica, pues, es más expedita. Óscar Barajas está distribuyendo sus conocimientos para que nosotros los entendamos, porque la verdad es que en materia fiscal, y no sé si esté diciendo la verdad o no, pero es mi percepción, hay mucha ignorancia y por eso uno tiene que recurrir como contribuyente muchas veces a peritos, abogados, a contadores públicos, auditores, en fin, para poder cumplir, y esto es una cosa importante. ¿Qué tan complicado, qué tan sencillo es el sistema fiscal en vigor comparativamente con el
que ideó el constituyente del 17 y ha evolucionado a lo largo de 99 años. Pausa.